sin duda, los casos de violencia contra las mujeres va incrementándose, como usted bien señala. Estamos en la comunicación con Diana Portal, adjunta de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, para hablar sobre estas situaciones de violencia que se van incrementando en los últimos tiempos en nuestro país. Señora Diana Portal, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días, por favor. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos como lectura que tienen ustedes de nuestra sociedad ante este incremento de violencia que se va dando de forma exponencial aquí en nuestro país sobre las mujeres? Sí, sin duda los casos de violencia contra las mujeres va incrementándose, como usted bien señala, e incluso en, digamos, el último eslabón de las diferentes formas de violencia contra la mujer, que son los feminicidios, también han subido un incremento. Nuestra institución, que registra casos a través de las oficinas defensoriales a nivel nacional, ha dado cuenta de que durante el año 2023 han ocurrido 150 feminicidios, 14 más que el año 2022. Y esto solo es un síntoma, una evidencia concreta de la grave problemática que enfrentamos como país, que afecta la vida de las mujeres, que acaba con la vida de las mujeres y que todavía hay muchísimos casos que tienen que ser atendidos, garantizados y generar también confianza en las víctimas para poder presentar sus denuncias, ¿no? Porque también ahí hay que decirlo, pese a los altos índices de casos, todavía se puede hablar de un subregistro porque solo alrededor del 30% de mujeres afectadas por violencia acuden a una institución a pedir ayuda, como lo señala el propio INEI. Pero, ¿qué es lo que está fallando en el sistema para que se pueda sentenciar pronta y oportunamente a los agresores? Porque es sabido que puede haber mucha situación de criminalidad, de feminicidio, pero no existen sentencias en la misma proporción de los hechos cometidos. Sí, esa es una pregunta importante, sobre todo en los casos de feminicidio, que son casos gravísimos, donde muchas veces incluso hay confesiones, ¿no?, de los propios agresores. Lo que nosotros hemos podido detectar en sendos casos emblemáticos es que hay mucha demora en la investigación, en la actuación inicial de los casos. Hemos estado nosotros incluso reuniéndonos con la Asociación de Familiares de Víctimas de Feminicidio, en donde varios de los casos señalan que ha pasado un año, año y medio para que se evalúen los celulares de las víctimas, que para que se tengan los datos de estos celulares que podrían dar indicios muy importantes para la construcción y la acusación del caso. Hay muchos otros casos también. Las fiscalías encargadas de la investigación son cambiados y los casos comienzan desde cero, las audiencias son suspendidas. Entonces, si desde el inicio del caso no hay una actuación diligente de la policía y de la fiscalía que asegure justamente una actuación de las pruebas, un recojo de ellas adecuadamente, va demorándose, diluyéndose y cada vez impactando más. Uno, como usted bien dice, en que haya un proceso rápido y efectivo para sentenciar, y de otro lado muchas veces incluso en halos de impunidad en los propios casos. Entonces, allí nuestra institución ya ha puesto en agenda esta problemática, tanto la Fiscalía de la Nación como el propio Poder Judicial, para que se tomen medidas concretas. Deberían estos casos, sobre todo los de feminicidio, ser etiquetados, diligenciados de manera pronta y efectiva para evitar justamente que en estos graves casos hayan demoras tan largas que afecten la calidad luego de la investigación y la sentencia, ¿no? Por ejemplo, de los últimos casos que se conocen de feminicidio, ¿cómo van los procesos desde la Fiscalía? ¿Con el mismo retraso, letargo, nivel de burocracia como se dieron en casos de años anteriores? Sí, nosotros hemos acompañado 4 casos en los cuales han, digamos, coincidido en varios de los problemas que nosotros ya señalamos como problemas estructurales, ¿no? 2 años en investigación fiscal, en investigación preliminar. Entonces, esto impacta en la calidad misma de la investigación, ¿no? También hay mucha demora en la aplicación de
de la evaluación también de la georreferenciación, como le decía, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la toma de los testigos y también suspensión de las audiencias. Hemos tenido un caso incluso en el que se han suspendido 4 veces las audiencias por demora o no presentación de los requisitos solicitados a la fiscal a cargo del caso, ¿no? Entonces, todo eso impacta finalmente en que estos casos demoren en la investigación, demoren en la sentencia y afecta, como usted bien señala, el número de casos que están siendo procesados y sentenciados con la inmensa cantidad de casos de feminicidio, ¿no? Y en el caso de la Fiscalía, ¿la demora se debe a qué? ¿A falta de recursos humanos, falta de logística, falta de presupuesto para poder hacer la diligencia o una falta de preparación de los fiscales en esta materia? Me parece que es lo último que señalas más preponderantemente. Varios de los casos hemos visto en que no se está aplicando, por ejemplo, el protocolo de investigación fiscal en casos de feminicidio con perspectiva de género, que lo tienen desde el año 2018. Entonces allí, por ejemplo, da ciertas pautas técnicas para la investigación, qué es lo que se tiene que hacer desde el inicio mismo de la denuncia. Entonces, cuando ya se están desarrollando las investigaciones, muchas veces no se están sustanando o teniendo en cuenta determinados requisitos y los fiscales no están en ese sentido, al menos en los casos que hemos visto, en estos 4 que comento. Pero señora Portal, ¿por qué la Fiscalía, si tienes el protocolo, tienes el ABC, tienes el coquito del procedimiento, ¿por qué no lo aplican? Allí me parece que tiene que haber varios factores. Uno primero es la especialización y la capacitación también a ese nivel, ¿no? Estos enfoques, estos estándares incluso internacionales, porque este protocolo viene adecuado de un protocolo latinoamericano que es aplicado a nivel regional, que señala que en toda muerte violenta se tiene que tener la hipótesis de un probable feminicidio. Entonces, como usted bien señala, ¿no? Es una falta de especialización, una falta de rigurosidad en la investigación desde el inicio. Y los cambios de fiscales a lo largo del tiempo también impactan en la investigación. Señalemos solo un caso emblemático como el de Solcirret. Al inicio de las investigaciones hubo muchas demoras y además las 2 primeras fiscales a cargo de la investigación no hicieron ninguna diligencia para la investigación misma, ¿no? Entonces, todo ello impacta en el proceso. Entonces, por eso también nosotros estamos señalando la necesidad de la evaluación de las y los fiscales a cargo de casos de feminicidio, porque hay estos cambios de fiscales y es como que si el caso empezara desde cero. Entonces no hay una responsabilidad funcional de que si estoy a cargo de una investigación en caso de feminicidio, hago todas las diligencias necesarias y si hay un cambio de fiscal, dejo un informe adecuado de todas las diligencias hechas para que el siguiente fiscal, en último caso que se cambie, pueda continuar la investigación adecuadamente, ¿no? Pero aún así se dilata el tiempo, porque yo conozco de un caso cercano, un caso emblemático dentro de un entorno amical, donde había una investigación por presunto abuso sexual, se cambió fiscal y el fiscal que asumió el caso se tomó un mes para que se pueda empapar del tema, porque recién estaba leyendo el informe, porque tenía otros casos más que resolver. Y ahí vemos también un tema funcional de la propia institución que afecta a los procesos y la búsqueda de la justicia o de la víctima, si es que ésta sobrevivió, o de los deudos. Así es, Pedro, y muchos de los casos se deja en el impulso de las y los familiares de las víctimas. Entonces, justamente este tema del cambio de fiscales, que como bien señalas en este caso cercano, impacta. Ese mes que ha pasado es un mes en donde se podrían perder pruebas, en donde incluso los posibles testigos en otros casos pueden ser manipulados. Entonces, en este cambio de fiscales, que no hay un adecuado traslado de los casos, o un análisis de lo avanzado, una hoja de ruta de la investigación, si se quiere, fiscal, impacta en los casos. Y eso nosotros estamos poniendo de manifiesto, en principio, de la Fiscalía de la Nación al Ministerio Público, para que ajuste sus protocolos y en principio no deberían ser cambiados los fiscales que están a cargo de casos tan emblemáticos y tan importantes como feminicidios y violaciones sexuales. Pero en última instancia, si hay la necesidad, por la carga de trabajo, por las decisiones que se toman, ese cambio no debe impactar en la calidad de la investigación. Y un fiscal que traslada un caso a otro tiene que ser responsable de entregar un informe detallado y definido de las diligencias que ha hecho. Y si no ha realizado nada en 2, 3, 4 meses, se tiene que
colocar el caso a inspectoría del propio Ministerio Público, porque no es posible que un caso quede dormido, entre comillas, por así decirlo, meses y no se haga ninguna investigación, ¿no? Y ahí también, por supuesto, la carga de los casos de los fiscales también tiene que ser evaluada, pero en principio estos casos tendrían que ser priorizados en todas las agendas de la Fiscalía. Claro, porque los agresores de mujeres, cuando ven cómo avanza el sistema de justicia, sienten impunidad, que no les va a pasar nada. Pueden fugarse, pueden ser detenidos, luego puestos en libertad, y tantos elementos más que fluyen a favor del agresor o de los agresores y no precisamente de la víctima, pese a que las leyes son tan perfectas en el país, pero imperfectas las aplicaciones de las mismas. Para terminar, señora Portal, en la parte preventiva, ¿cómo vamos con las políticas? ¿Cómo estamos trabajando para poder hacer un cambio generacional de la mentalidad de la violencia social que se genera desde la agresión hacia las mujeres? Pedro, es un tema importantísimo. Dos columnas importantes para enfrentar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Es la atención de calidad que ya hemos hablado, y el otro, como bien dices, es la prevención. Y esa todavía es una agenda pendiente, en rojo diríamos, en nuestro país, porque tenemos planes, tenemos una estrategia nacional de prevención, pero no hay medidas concretas que articulen, que fortalezcan estas medidas. Claro, en papel tenemos todo. Tenemos todo. Hay planes por aquí, práctica, planes por allá. Nada. Ese es el detalle. La práctica, ¿por qué no se puede concretizar? Defensoría tocó la puerta del Ministerio de la Mujer a preguntarle ¿por qué no se avanza? Sí, de hecho nosotros el año pasado en las comisiones multisectoriales de alto nivel hemos colocado en la agenda para este año que se tiene que priorizar la prevención, medidas concretas. Y desde el año pasado nosotros hemos puesto en la agenda también, sobre todo en los gobiernos locales, ¿qué está haciendo nuestra municipalidad en nuestro distrito para la prevención? Cuando es parte de su obligación, ¿hay alguna campaña de sensibilización? ¿Hay mensajes, servicios, mensajes que puedan consolidar esta prevención, hablar de los prejuicios, de los estereotipos, justamente frente al machismo, ¿no?, que hay en nuestro país? Y allí muchas municipalidades ni siquiera están viendo el tema. Entonces es importante la articulación y trabajar desde las propias comunidades cercanas que tenemos. Y la agenda local, provincial y regional es muy importante. Entonces allí el ente rector tiene que fortalecer la hoja de ruta, las obligaciones concretas, porque como usted bien dice, los planes, los programas, las normas pueden ser muy lindas definidas en el papel, pero tenemos que evaluar ya en la práctica qué están haciendo las autoridades frente a este desafío, ¿no?, que es una obligación imperiosa, que se tiene que tomar medidas concretas y en la realidad para superar el 60% de tolerancia social que tiene la ciudadanía frente a la violencia contra las mujeres. De planes sabemos y conocemos muchísimo, pero de resultado de esos planes tenemos cifras que no son alentadoras, y es sobre ese aspecto que se tiene que apuntalar las políticas públicas. Señora Portal, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen fin de semana. Muchas gracias. Ha sido Diana Portal, adjunta de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, conversando con nosotros.